Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el material que nos habéis enviado sobre patologías de la vía aerodigestiva superior, la VATS. Nos centraremos en la laringe, la faringe, bueno, sobre todo en los carcinomas, pero también tocaremos otras cosas que aparecen. La idea es desgranar todo esto, que a veces es un poco denso, para que quede claro. Algo que viene muy bien si se está preparando un examen o simplemente para entender mejor esta zona tan compleja. Efectivamente. Son áreas anatómicamente muy intrincadas y entender las patologías específicas de cada sitio, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, es fundamental. Claro. Veremos que el carcinoma epidermoide es como el actor principal, ¿no? El tipo histológico más común. Pero ojo, con diferencias enormes según dónde esté localizado. Cómo se comporta, cómo se disemina, los factores de riesgo, todo cambia. Pues sí, parece un buen reto. Vamos a ello. Empecemos por la laringe, que veo que tiene varias subdivisiones importantes en el material. El cáncer más frecuente, decías, el epidermoide o escamoso. ¿Cómo desglosamos esas localizaciones? Pues mira, en la laringe la localización lo es, ¿eh? Casi todo. El glótico, que es el que está justo en las cuerdas vocales verdaderas, es el más habitual, más de la mitad de los casos, fíjate. Ah, el más común. Sí. Y tiene una cosa, casi una ventaja, podríamos decir. Como afecta a la vibración de las cuerdas vocales verdaderas, da disfonía. Vamos, un cambio en la voz muy pronto. O sea que la propia voz te avisa. Eso es. Actúa como una alarma temprana. Y a eso se suma otra cosa, una característica anatómica clave. Las cuerdas vocales en sí tienen muy poco drenaje linfático. Casi no hay vasos linfáticos ahí. Hmm, La consecuencia, pues que la diseminación a los ganglios del cuello, las metástasis ganglionares, es rara al principio. vale. Entonces, diagnóstico temprano, más baja probabilidad de metástasis. Igual a mejor pronóstico general, si lo comparamos con otros tumores de la laringe. El punto donde suelen empezar, para ser más precisos, el tercio medio de la cuerda vocal. Entendido. Qué interesante cómo la anatomía linfática marca tanto el camino del tumor. ¿Y qué pasa si el tumor sale un poco más arriba, en la zona supraglótica? Ah, ahí la cosa cambia. Y mucho. La región supraglótica, o sea, por encima de las cuerdas vocales, la epiglotis, las bandas ventriculares, esa zona tiene una red linfática muy, muy rica. Y con conexiones a ambos lados. Vaya. Resultado, pues que estos tumores tienen una probabilidad altísima de dar metástasis en los ganglios del cuello. Y no es raro que sean bilaterales y que ya estén ahí cuando se diagnostica. Claro, el pronóstico entonces empeora bastante, imagino. Lógicamente. Y un detalle importante de la estadificación, de la clasificación T. Si el tumor invade el espacio preepiglótico, que es una zona de grasa justo delante de la epiglotis, eso ya lo clasifica como T3. O sea que, aunque no toque un órgano vecino, esa invasión de la grasa preepiglótica ya indica que está más extendido localmente y sube la T. Es un dato clave para el manejo, ¿no? Exacto. Define una enfermedad localmente más avanzada. Y bueno, hablando de sitios, el subglótico, por debajo de las cuerdas, ese es el menos frecuente de todos. El menos común. Sí. Y a veces se oye el término transglótico, que no es un sitio en sí, ¿eh? Describe un tumor que afecta a más de una región. Por ejemplo, que va de la glotis a la subglotis, o de la glotis a la subglotis. Cruza el ventrículo laríngeo. Entiendo. Saber si es transglótico es importante porque suele significar que la cirugía, si se hace, va a ser más compleja, más extensa. Tiene lógica. Y volviendo a la T que mencionabas, T3 era esa afectación del espacio preepiglótico o también si la cuerda vocal se queda fija, ¿no? Si no se mueve bien. Eso es. Fijación de la cuerda vocal o invasión del espacio preepiglótico. Eso es T3. Pero todavía no es T4. Vale. ¿Y el T4? El T4 ya es cuando el tumor se sale de la laringe. Invade el cartílago tiroides, la tráquea, los músculos de la lengua, las partes blandas del cuello. Es un salto cualitativo, digamos, en la gravedad. Y aquí hay que meter un concepto que vale para casi todos estos cánceres de cabeza y cuello. El riesgo de un segundo tumor primario. Te refieres a otro cáncer totalmente nuevo, no una metástasis del primero. Exacto. Un cáncer nuevo, independiente. ¿Por qué? Pues por la exposición crónica al tabaco, al alcohol. Toda la mucosa de la vía aerodigestiva superior está, digamos, tocada. Es lo que se llama cancerización de campo. Un concepto potente. Sí, sí. Y por eso no es nada raro que un paciente con un cáncer de laringe desarrolle otro cáncer primario a la vez, que sería sincrónico,
O años después, metacrónico, en la orofaringe, en la hipofaringe, en el esófago o incluso en el pulmón. Vaya. Es menos típico que ese segundo tumor aparezca de primeras en el hígado o en el hueso, por ejemplo, pero es algo a tener muy presente en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Ese concepto de campo cancerizado da que pensar, ¿sí? Sobre cómo vigilarlos después. Bueno, subamos ahora. Vámonos a la nasofaringe. Las notas la ponen como algo aparte, ¿no? Y lo es, lo es. El carcinoma de nasofaringe tiene un perfil muy suyo. Histológicamente, aunque puede ser epidermoide, lo más característico es el carcinoma indiferenciado. A veces se le llamaba linfoepitelioma, pero ese término ya se usa menos. Indiferenciado. ¿Y dónde suele salir? Pues tiene un sitio preferido, la fosita de Rosenmüller, que es como una pequeña hendidura en la pared lateral de la nasofaringe, justo detrás y un poco por encima de donde acaba la trompa de Eustaquio. Un sitio un poco escondido, ¿no? Muy escondido. Y eso se relaciona con otra de sus características clave. La diseminación en los ganglios es muy temprana y muy frecuente. A menudo afecta a los ganglios del cuello de los dos lados. Y ojo, es típico que afecte a los ganglios retrofaringeos. Retrofaringios. Los tumores de cabeza y cuello. A veces, de hecho, la primera señal es un bulto en el cuello, un ganglio, y el tumor original sigue ahí, oculto. Claro, por estar tan escondido. Los síntomas al principio pueden ser sutiles. Quizás algo del oído por estar cerca de la trompa de Eustaquio que decías. Exactamente. Uno de los síntomas más clásicos, sobre todo en adultos, es una otitis serosa media unilateral, que no se quita. Si un adulto tiene líquido en el oído, en un solo lado, sin una causa clara, hay que sospechar y mirar la nasofaringe. Qué importante. Otros síntomas pueden ser, nariz tapada, sangrado por la nariz, o si crece hacia arriba, puede afectar la base del cráneo y tocar nervios craneales, causando visión doble, dolor en la cara, en fin. Y hay otro factor que lo diferencia mucho, ¿verdad? Un virus asociado. Fundamental. Este cáncer, sobre todo el indiferenciado, está muy relacionado con el VEB, el virus de Epstein-Barr. No es una causa-efecto tan directa como en otras enfermedades, pero el virus juega un papel importante, sobre todo en algunas zonas del mundo donde es más frecuente. Ah, el Epstein-Barr, no el VPH. Eso es. Aquí el protagonista es el VEB, no el VPH, que veremos luego, ni tanto el tabaco o el alcohol como en otros sitios. Y otro punto clave, es un tumor que, en general, responde muy bien a la radioterapia. Es radiosensible. La radioterapia es básica en su tratamiento, muchas veces combinada con quimio. Qué interesante cómo cambia todo, la causa, el tratamiento, solo subiendo unos centímetros. Vale, pues bajemos ahora. A la hipofaringe, la parte más baja de la faringe, justo antes del esófago. Aquí volvemos al patrón del epidermoide. Sí. Aquí el rey vuelve a ser el carcinoma epidermoide y su comportamiento se parece más al del supraglótico de la laringe que vimos antes. O sea, mal pronóstico también. Pues sí, porque tiene una red linfática muy rica. Las metástasis en ganglios son frecuentes, tempranas y a menudo bilaterales. El pronóstico suele ser peor que en otros sitios y los factores de riesgo volvemos a los clásicos, tabaco y alcohol, sobre todo la combinación de ambos que multiplica el riesgo. Vale. Y es importante lo que apuntan las notas, diferenciarlo del de orofaringe en cuanto a factores de riesgo. La infección por VPH, que ahora comentaremos, es muy importante en orofaringe, pero no se considera un factor típico o frecuente en la hipofaringe. Curiosa esa selectividad de los virus. Y eso nos lleva, como decías, al carcinoma de orofaringe, mencionando especialmente la zona de la amígdala. También epidermoide. Correcto, epidermoide en su mayoría. Pero aquí la gran novedad de las últimas décadas es el papel del VPH, el virus del papiloma humano, sobre todo el tipo 16. Ajá. Resulta que es el causante de una proporción cada vez mayor de estos tumores, especialmente los que salen en la amígdala y en la base de la lengua. Y esto no es solo una anécdota sobre la causa, ¿eh? Cambia algo más, ¿no? He leído que el pronóstico puede ser distinto. Cambia muchísimo. Los cánceres de orofaringe que son VPH positivos suelen tener una biología diferente. Responden mejor a la radioterapia, a la quimio y en general tienen un pronóstico bastante mejor que los que son VPH negativos. Vaya diferencia. Los VPH negativos siguen más ligados al tabaco y al alcohol. Tanto cambia la cosa que hasta la clasificación TNM ahora es distinta para los VPH positivos y los negativos. En la orofaringe lo mejor es un TC, una tomografía computarizada, o una resonancia magnética. Queda claro el impacto del VPH. Bueno, hemos visto los principales carcinomas por sitio,
Pero las notas también hablan de otras patologías de la zona que hay que conocer. Una que da un síntoma común con el cáncer de glotis, la disfonía, es la parálisis de cuerda vocal. Pero aquí la causa es nerviosa, ¿no? No un tumor en la cuerda. Exacto. Una parálisis de cuerda vocal significa que el nervio que la tiene que mover no funciona. La cuerda no se cierra bien al hablar, queda un hueco y la voz sale como con aire, soplada, débil. Eso es disfonía. Vale. Puede haber un signo indirecto en el TC o la resonancia. A veces se ve que el ventrículo laríngeo o el seno piriforme del lado paralizado están como más grandes, dilatados, porque la cuerda inmóvil cae un poco hacia afuera. A veces le llaman signo de la vela. Pero lo que es absolutamente crucial aquí es cómo se estudia. No vale con mirar la laringe y ya está. Mirar la laringe con una laringoscopia te confirma que está paralizada, sí, pero no te dice por qué. Y la causa puede estar muy lejos de la laringe. Ah, El nervio principal que mueve las cuerdas es el laringio recurrente. Es una rama del nervio vago y tiene un recorrido larguísimo y distinto a cada lado. El izquierdo baja hasta el tórax, da la vuelta por debajo del arco de la aorta y vuelve a subir hasta la laringe. madre mía. Y el derecho hace algo parecido pero más corto. Da la vuelta por debajo de la arteria subclavia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que comprima o invada ese nervio en cualquier punto de su camino. Puede causar la parálisis. Exacto. Un tumor de pulmón, ganglios en el mediastino, un tumor de tiroides, de esófago. Ah, por eso las notas insisten tanto en hacer un TC con contraste desde la base del cráneo hasta el mediastino. Hay que seguir todo el recorrido del nervio. Exactamente. Es fundamental entender eso. Una ecografía del cuello o un TC solo del cuello no sirven para descartar una causa grave de esa parálisis. Hay que estudiar todo el trayecto del nervio vago y del recurrente. Mensaje captado. Parálisis de cuerda vocal igual a estudio de imagen muy amplio. Vale. Otra cosa que mencionan, el laringocele. ¿Qué es eso exactamente? Pues es como una bolsa, una dilatación quística llena de aire normalmente, o a veces de moco si se tapa la salida y entonces se llama laringomucocele. Es una dilatación de una cosita que se llama saculolaringio, que es como un pequeño apéndice del ventrículo laringio. El espacio entre la cuerda vocal verdadera y la falsa. Eso es, entre la cuerda verdadera y la banda ventricular. Y el laringocele puede ser interno, si se queda dentro de la laringe, externo, si sale por un agujerito de la membrana tiroidoidea y se nota como un bulto en el cuello, o mixto, las dos cosas. ¿Y por qué se forma? ¿Tiene alguna causa? Suele asociarse a cosas que aumentan la presión dentro de la laringe de forma crónica. Toser mucho, tocar instrumentos de viento, los trompetistas, saxofonistas. Ah, claro. También se ve más en fumadores. Y un dato importante, a veces un cáncer de laringe puede tapar la salida del sáculo y hacer que se forme un laringocele secundario. O sea que... Que siempre que se diagnostica un laringocele, sobre todo si la persona tiene factores de riesgo de cáncer, hay que asegurarse de que no haya un tumor escondido debajo. Interesante esa posible conexión con el cáncer. Y nos queda una última cosa con nombre propio. El divertículo de Zenker. Ah, el Zenker, un clásico. Es un falso divertículo. Esto es importante. Falso. ¿Por qué? Porque no tiene todas las capas de la pared de la faringe. Es solo una herniación como una bolsa que sale hacia afuera, de la mucosa y la submucosa. Atraviesa una zona débil de los músculos de la pared de atrás de la hipofaringe. Vale, ¿y por qué sale esa bolsa? Sale por pulsión. O sea, porque la presión desde dentro empuja. Se cree que es porque el músculo cricofaringeo, que es el esfínter de arriba del esófago, no se relaja bien al tragar o está demasiado tenso. Entonces, la comida, al bajar, empuja la pared de la faringe justo por encima de ese músculo. Y hay una zona ahí detrás que es más débil, un triángulo llamado triángulo de Killian. Está en la línea media atrás entre las fibras de dos músculos, típicamente a nivel de las vértebras C5, C6. Y es posterior, ¿no? Detrás. Clave, es posterior. Se ve muy bien con un trago de bario en un esofagograma. Se ve la bolsa como se llena de contraste. Y da síntomas como dificultad para tragar, disfagia, que vuelva la comida sin digerir horas después de comer, mal aliento por la comida acumulada. Perfecto, muy claro. Entonces, si intentamos como resumir los puntos clave de los cánceres que hemos visto, casi todos son epidermoides, ¿sí? Pero ¿dónde estén? Glotis, supraglotis, nasofaringe, lo cambia todo. Sobre todo por cómo drenan los linfáticos, ¿no? Y eso afecta al riesgo de metástasis y al pronóstico. Has dado en el clavo. La anatomía linfática es como la directora de orquesta aquí. Y luego los factores que los causan.
tabaco y alcohol, los malos de la película en muchos sitios. Pero luego el BEB, el Epstein-Barr, marcando la diferencia en nasofaringe. Y el VPH, el papiloma, cambiando las reglas en la orofaringe. Y todo eso se refleja en la clasificación, en el TNM y en cómo se tratan, claro. Por supuesto, y no olvidar la clínica, los síntomas. Una disfonía nos hace pensar en la glotis o en una parálisis y en pedir el TC largo. Una otitis serosa que no se cura en un adulto, a mirar la nasofaringe. Dificultad para tragar con regurgitación, a pensar en un Zenker. La verdad es que hemos cubierto bastante hoy. Desde los detalles de cada sitio de la laringe, lo peculiar del carcinoma nasofaringio, la importancia del VPH en orofaringe, hasta esas otras cosas como la parálisis de cuerda vocal y la necesidad de ese estudio tan amplio, o el divertículo de Zenker y su mecanismo de pulsión posterior. Esperamos que este repaso detallado sirva para asentar bien estos conceptos que tienen su miga. Y para terminar, una reflexión. Ligando con lo que decíamos de los segundos tumores y el campo cancerizado, si sabemos que un paciente ha tenido un cáncer de laringe por fumar y que toda esa mucosa expuesta tiene más riesgo, ¿cómo deberíamos seguirlo a largo plazo? Buena pregunta. ¿Basta con vigilar la laringe, que ya tratamos, o deberíamos buscar activamente segundos tumores, en el pulmón, en el esófago, en otras zonas? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Con qué pruebas? Es un debate que sigue abierto en la práctica clínica, ¿eh? Va más allá de curar el primer tumor. Algo en lo que seguir pensando y profundizando.